al cual nosotros predicamos, es un Dios vivo. Pero el problema, hermano, que en el altar donde se ofrecían los holocaustos para Dios estaba deshecho. Como muchos de los que estamos aquí, hermano, nuestro corazón viene a pedazos. Porque, hermano, nuestro corazón está derribado porque hay mucho, quizá odio o rencor o cualquier otra cosa que albergamos nuestro corazón. Eso impide, hermano, que nosotros podamos comunicarnos con Dios, hermano, con una libertad sincera. Pero cuando Elías arregló el altar, que esto es símbolo del corazón nuestro, cuando nosotros le decimos, Señor, mira lo que hay en mi corazón, perdóname, arregla mi corazón, saca lo que no sirve. Yo quiero tener una comunión contigo, yo quiero platicar todos los días contigo. Entonces Elías, dice la palabra del Señor, puso la ofrenda, el buey despedazado, el toro, para que usted me entienda, y sin cobrar, y simplemente dijo, Señor, respóndeme, para que vean que todos los que están aquí, que lo que yo he hecho soy tu siervo y que tú eres el Dios verdadero. Eso fue lo que hizo. Gloria a Dios. Y de inmediato descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos humillamos delante del Señor a través de una oración, comenzamos a experimentar la mano de Dios haciendo un milagro en nuestras vidas. Amén, amén. A veces venimos cargados de tantas cosas, de tantas preocupaciones, de tantas aflicciones. Hermano, a veces ya nos encontramos la salida. Entonces ven a Jesús. Arregla tu altar con el Señor, pídele perdón a través de una oración sincera con Él. Y cuando nosotros la terminamos de hacer, créame que el fuego de Dios, ahora ese fuego no es terrenal, bien lo puede ser, pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él es el fuego consumidor, que cuando entra a nuestro corazón, quema el holocausto que le hemos ofrecido y nos hace aceptos. Todo nuestro corazón ahora le pertenece al Señor, porque el Espíritu Santo es un espíritu de fuego que purifica nuestras conciencias de obras muertas. Amén. Gloria a Dios. La oración, después, hermano, de la oración, créame, hermano, que suceden cosas maravillosas después de la oración. A veces, hermano, las personas están tan mal habituadas que quieren ver para creer. Y no es así. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, para poder ver un milagro tenemos primero que creer para que la mano de Dios se mueva y el milagro suceda. Pero tenemos primeramente que creer. Al que cree, hermano, todo le es posible. Pero es después de una oración sincera. Entonces la mano de Dios se va a mover. Gran milagro de aquellos, como en muchas ocasiones, hermano, cuando el pueblo de Dios, hermano, comienza a alabar a Dios y se rinde a los pies de Cristo, hermano, el fuego de Dios entra en nuestro corazón y ya no salimos igual como entramos, salimos diferentes, porque ahora, hermano, el fuego de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo o Dios mismo está morando en tu corazón y ya no vas a ser igual. Esto sucedió porque tú te rendiste a Dios con una oración sincera y Dios hizo un milagro en tu vida. Aparte, que si hay otras cosas que Dios va a arreglar en tu familia o alrededor de ti, Dios lo va a hacer. Pero primero tenemos que, hermano, orar a Dios, pedirle al Señor todos los días de nuestra vida, hermano. Amén. Así que, hermano, podemos hablar más, hermano, más ejemplos, pero la mayoría, todo lo que está registrado en la palabra del Señor, mis hermanos, a lo largo de la historia, hermano, solamente recalco otro precioso texto que lo encontramos en el libro de los Hechos, hermano, su capítulo 1, en su verso 14, la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, ese fuego que Elías hizo descender para el pueblo de Israel fue literal, físico. Ahora para el pueblo de Dios, hermano, es espiritual. De modo que cuando la iglesia, así como estamos acá, hermano, estábamos reunidos, todos unánimes juntos, dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14. Después de que el Dios, nuestro Señor Jesús, le dijo a los
discípulos, no se vayan de Jerusalén. Los invitó a orar. Y se hizo una extensa campaña de oración. Que, hermano, estaban 120 personas, hermano. Estaban orando al Señor, ahí unánimes juntos. Hermano, unos oraban seguramente, otros cantaban, hermano. Otros estaban de rodillas a Dios. Quizá otros estaban leyendo la palabra del Señor. Pero todos tenían un mismo pensamiento de ser llenos del fuego del Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando, hermano, después de estar, hermano, en la iglesia 10 días estar, hermano, dentro de la iglesia, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino y sí se manifestó como fuego. Porque dice la Biblia que se posó sobre cada uno de los que estaban adentro del templo. O para que usted me entienda, como dice la palabra del Señor, del aposento alto. Reunidos. Y se les asentó sobre su cabeza unas lenguas repartidas como de fuego. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué fueron llenos? Porque, hermano, los 10 días que estaban en la iglesia, eso les sirvió para que su corazón, hermano, fuese quebrantado, fuese arreglado su altar. Y entonces, después de la oración, vino la presencia de Dios. Y de ahí, hermano, la vida de esos hombres no fue igual. Fue de grande bendición. Esos 12 hombres, hermano, comenzó con 12. Hoy hay millones de millones sobre la faz de la tierra porque han creído que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que vive y reina para siempre, hermano. Pero fue a través de la oración. Por eso el enemigo, que Dios lo reprenda, no quiere que el pueblo ore, porque sabe que cuando el pueblo comienza a orar, hermano, todas sus artimañas, todas sus confabulaciones, todos sus planes van a venir abajo, porque la oración va a destruir toda la obra del enemigo. Pero esto lo debemos de entender cada uno de nosotros. Pero la oración, hermano, la oración tiene poder. Si usted pudiera decir, ¿cómo que simplemente una oración puede mover la mano de Dios? Si usted lo quiere poner en práctica y quiere comprobar el poder de Dios, hágalo. Yo sé que Dios se va a manifestar de una manera grande, hermano. Porque el Dios que servimos es un Dios que nos ve, nos escucha, que atiende, que consuela, que abraza, que habla, que nos levanta, que nos fortalece, que nos bendice, hermano. Así que, hermano, por eso, hermano, el profeta Habacuc nos dice la oración, hermano. Vamos a comenzar por eso, que pudiera ser el paso más sencillo, pero es el más grande, hermano, la oración. Porque cuando usted va a querer orar, va a oír una voz que va a decir, no, estás cansado, estás cansada. No, estos son puro cuento, déjalo para otro día. Mejor préndete la pantalla, o a lo mejor revisa tu teléfono, no tendrás mensaje, y te va a quitar el tiempo el enemigo para que tú no ores, para que no seas bendecido por la presencia de Dios. Recordemos que el enemigo es enemigo de toda justicia y de toda verdad y de toda la bendición. Él quiere ver al pueblo, hermano, destruido, robado, que no tengan nada. Y muerto es lo que desea nuestra muerte, que el Señor lo reprenda, pero Cristo vino a deshacer todas las obras del enemigo, hermano. Así que, hermano, atendamos a la oración, porque la oración es el primer consejo que Dios nos da para que veamos el milagro o la respuesta del Señor. Número 2, dice la palabra del Señor, ahí mismo en Habacuc, dice que después de orar, dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Y ahí me detengo. Otro consejo que Dios a través del profeta Habacuc es que nos aconsejamos que oigamos la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, hermano, no es solamente con nuestros oídos, porque seguramente que muchas veces hemos oído la palabra del Señor, pero no hemos atendido la voz de Dios. Es como cuando nuestros padres, ¿verdad?, cuando éramos pequeños, nos decían, oye hijo, o oye hija, tráeme la escoba. Ya oí la voz de mi padre o de mi madre que me mandaba a hacer algo, pero yo me hacía que no oía. Sí oía yo, pero no atendía a su llamado. Entonces, mis hermanos, algo así pasa incluso dentro de las iglesias, que podemos venir a la casa de Dios y oír la palabra del Señor,
pero no la estamos, hermanos, reteniendo. Y ese es el problema. Porque, hermano, Habacuc nos dice el consejo que oír la palabra de Dios es retenerla, hermano, es guardarla en nuestro corazón para ponerla en práctica. De nada nos serviría, mis hermanos, que estar día y noche escuchando la palabra de Dios, pero si no la retenemos, hermano, no nos serviría de nada. Pero si usted hoy en esta tarde, usted ha venido con ese corazón sincero de escuchar la palabra de Dios, no de escucharme a mí, sino de escuchar la palabra de Dios, entonces esa palabra va a entrar a su corazón, va a ser alojada esa semilla, va a brotar, va a echar raíces y va a dar fruto. Pero necesitamos escuchar la palabra de Dios. Porque oír la palabra de Dios, hermano, es también, hermano, uno de los consejos que Dios quiere que sigamos para que veamos, hermano, la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas o en nuestras familias o dentro de las iglesias, hermano. Así que, hermano, vamos a las Escrituras, a la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 28, verso 8. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 28, verso 8. Hermano, no puede producirse una respuesta de Dios, una manifestación de Dios verdadera, si no primeramente se engendrada la palabra de Dios, hermano. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 8. 22. Capítulo 22, verso 8. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Capítulo 22, verso 8 de Segunda de Reyes, hermano. Gloria a Cristo. ¿Tendrá nuestra hermana Leo, lo podrá leer lectura, hermanita? Adelante. Segunda de Reyes 22, 8. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ha mandado. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 8. Amén. ¿Sí, hermana? Segunda de Reyes 22, 8. Amén. Gloria al Señor. Entonces dijo el sumo sacerdote Isaías, el escriba Sabán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Isaías dio el libro a Safán y leyó. Amén. ¿Sabe este texto que leyó nuestra hermana? Cuando el pueblo de Dios, hermanos, había apartado del Señor, surgió un rey, hermano, un rey de Judá llamado Josías, y comenzó a hacer la voluntad de Dios. Pero ya no había, hermanos, los escritos, la ley de Dios. Los habían perdido con una intención de que no quedara registro alguno de quién era el Dios de Israel. Mas gracias sean dadas a Dios que los escritos fueron hallados. Entonces un sumo sacerdote llamado Hilcías, hermano, dio la ley o la palabra de Dios, la Biblia, para que usted me entienda, la ley de Dios, se la dio a Safán y este se lo entregó al rey y lo leyó. De modo que cuando el rey Josías escuchó la palabra de Dios, lo que él quería que hicieran y cómo su pueblo se había alejado y les iba a venir una consecuencia grave por haberse alejado de Dios, entonces el rey, dice, rasgó sus vestiduras, hermano, y pidió perdón a Dios, y la mano de Dios se manifestó, hermano, en el reinado del rey Josías. De modo, hermano, que oír la palabra, cuando realmente la atesoramos, nos quebranta el corazón, porque nos habla nuestra vida como que si alguien les había dicho nuestra vida personal. Pero es que no es nadie que haya contado nuestra vida, es que Dios conoce cada paso que damos. El hermano nos ve en todo lugar y su palabra
su palabra, la Biblia, hermano, saca a la luz lo que hay oculto del corazón. De modo que cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la hallamos y hermano, la ponemos en práctica, viene un gran arrepentimiento, hermano. Oír la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es cierto, hermano, que vuelvo a tomar un poco de la tecnología. Hoy con todo esto, hermano, lamentablemente yo veo, hermano, a veces las veces que llego a viajar, hermano, en el transporte público, me he subido y casi la mayoría tiene el teléfono y los audífonos puestos a los oídos. Todos están desconectados de la realidad, hermano. Este teléfono ha quitado mucho, hermano. De verdad, hermano. Por ejemplo, allá de donde somos, en el pueblo, había, hermanos, de estos juegos, ¿cómo le podíamos decir? Infantiles, resbaladillas, columpios. Hermano, en mi época, hermano, aún de juventud, hermano, eso se llenaba, había cientos de niños y jóvenes jugando ahí. Pero llegó la era de la tecnología y del celular. Y mire, hermano, que estos juegos, ¿sabe qué hicieron? Los quitaron porque ni un solo niño iba a esos lugares. Hoy, ¿qué les regalan los padres? Un celular al niño. No sabiendo que lo están instruyendo, hermano, a cosas malignas ahí, porque el celular, si no se sabe conducirlo, pero si no se tiene dominio propio, mira, hermano, su mente de los niños comienzan a ser perturbadas desde pequeños. Pero los padres, porque no estén molestando a los niños, para que no haga berrinche, sí, yo te compro. Ahorita que van a salir de las clausuras, el niño dice, papá, mamá, yo quiero que me regalen un teléfono, un celular. Y ahí está el papá y ahí está la mamá regalándose. No estoy en contra de eso. Pero si usted como padre se lo va a regalar, supervisa a sus hijos qué es lo que ven. Oír la palabra de Dios es el mejor consejo que Dios nos dice. Porque es medicina para nuestro cuerpo y medicina y refrigerio para nuestros huesos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, nos da vida cuando nosotros la escuchamos. La palabra de Dios, hermano, nos levanta de donde estamos. Si estamos caídos, la palabra de Dios es como una fuerza interior que, hermano, que viene a llenar ese vacío, que viene a quebrantar el corazón, hermano. Y comenzamos a llorar, no porque, hermano, nos están regañando por otra cosa, sino porque la palabra de Dios nos está entrando en el corazón. Esto es lo que pasó, hermano, en el pueblo de Dios. Esto lo encontramos en Nehemías capítulo 8, verso 1 al 12. Cuando Nehemías, hermano, en un púlpito como este, abrió la ley de Dios y, hermano, y sin convocar al pueblo de Dios, así como aquí hoy ha pasado. Ustedes vinieron, no los hemos convocado, pero han sido bienvenidos. Gracias a Dios, amén. Entonces, hermano, así fue. Nehemías abrió la palabra de Dios y comenzó a leer, y lo supo toda la nación, y se fueron desde niños hasta los ancianos, hermano, desde la mañana hasta la tarde, hermano, escuchando la palabra de Dios. Y cuando le escucharon, dice la Biblia, que el pueblo de Dios cayó de rodillas y comenzaron a llorar. ¿Sabe por qué comenzó a llorar? Porque la palabra de Dios les estaba hablando. Que Dios, hermano, les estaba diciendo por qué lo habían abandonado. Dios había sido siempre bueno con ellos. Los había bendecido. Los había dado la tierra por heredad. Y ellos lo habían abandonado. Entonces, hermano, su corazón comenzó a quebrantarse y pidieron perdón. Y hubo, dice la Biblia, gran llanto entre el pueblo de Dios, porque se arrepintió, porque escucharon la palabra de Dios. Amén. Hermano, nosotros podemos entrar aquí en la iglesia, entrar y salir. Pero si no atendemos la palabra de Dios, mira, hermano, que solamente van a ser palabras que no los percibimos. Y ya, pero si usted presta oídos y le dice, Señor, estas palabras entran en mi corazón. Quizá no tenga necesidad económica. A lo mejor no tenga tampoco problemas familiares. A lo mejor tampoco tengan, hermano, enfermedad. Usted puede decir, yo no sé ni por qué estoy acá. Pero si estás aquí, es porque Dios tiene una razón. Porque la palabra dice, hermano,
que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Y como no hay uno sobre la faz de la tierra, todos necesitamos, hermano, un arrepentimiento al oír la palabra del Señor, porque nos está dando la oportunidad de ser salvos. ¿Salvos de qué, pastor? De la ira venidera que viene, hermano. No podemos dudar de todo lo que, hermano, la palabra de Dios, hermano, cuando dice, he oído tu palabra, hermano, quiere decir, hermano, que la palabra del Señor nos previene de las cosas futuras que van a acontecer, que muchas ya se han cumplido. Entonces la palabra de Dios no solamente es un libro más de la historia, no, la palabra de la Biblia es la verdadera palabra de Dios, que, hermano, que muchas generaciones, muchos hombres perversos han querido desaparecer la Biblia, pero no la van a lograr. Porque, hermano, aun si quitaran la Biblia, dejaran de imprimirla, la palabra de Dios debe estar escrita en nuestros corazones, hermano. Amén. De hecho, hermano, ¿cuántos saben que ya en Estados Unidos ya, hermano, ya prohibieron la mitad de la Biblia prohibida, hermano? Cárcel al que tenga una Biblia completa, hermano. Si esto ya pasó allá en Estados Unidos, ¿qué nos espera aquí, hermano? Pronto esas leyes van a venir acá. Y hoy, por eso le dije al principio, y hoy yo lo felicito porque usted hizo la mejor decisión de su vida, porque va a llegar unos días, unos meses, unos años más adelante, hermano, de verdad, que muchos de los que están aquí van a atender el mensaje de Dios, pero quizá otros no. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, entonces van a procurar buscar la respuesta del profeta, la palabra de Dios, hermano, en los templos, y ya no habrá quien les predique. La palabra de Dios ya no será escuchada. Por eso hoy que estamos aquí, escuchemos, percibamos la palabra de Dios, que todavía es tiempo. Porque vienen días muy peligrosos, hermano. Vienen días terribles, hermano. En donde de verdad quisiéramos evitar decirlo, pero no podemos. Se tiene que cumplir, hermano. Yo le digo a los hermanos, yo agradezco a Dios porque Puebla, hermano, es un estado que todavía, entre comillas, está libre en la palabra del Señor. Pero ¿por cuánto tiempo? No lo sabemos. Quizás Dios lo está permitiendo para que gentes como ustedes, hermanos, que se están adhiriendo, reciban la palabra de Dios y Dios los envíe a hablar la palabra de Dios a donde Dios los mande, porque quizás es el último tiempo para que escuche la palabra de Dios aquellos que no lo han escuchado y se arrepientan y vengan al camino de Dios. Porque la palabra de Dios quiere, hermano, que todos vengan al arrepentimiento. Bendito sea el Dios de la gloria, hermano. Así que la palabra de Dios, hermano, es aceptarla, es hacerla, hermano. Así que, hermano, la palabra de Dios, cuando nosotros la oímos y la ponemos en práctica, es algo hermoso, porque, hermano, le va a traer grandes bendiciones a su vida. Quiero pasar al número 3. Dice, Habacuc capítulo 3, la segunda parte del verso 2. Dice, Jehová, he oído tu palabra. Y luego dice, y temí. Ahí me voy a detener. Mire que Habacuc utilizó mucho las comas y los puntos, porque estaba enfatizando los consejos, hermano. Entonces cuando dice, oh Jehová, he oído tu palabra, punto, ahí le puso. Y temí, punto, ahí le puso. Entonces cuando dijo y temí, quiere decir, hermano, que hay dos cosas. Podemos escuchar la palabra de Dios y no temer. O podemos escuchar la palabra de Dios y temerla. La palabra temer es, hasta un cierto punto, es tener miedo. O, hermano, un sumo respeto a la palabra del Señor. No podemos dudar de la veracidad de la palabra del Señor. Todo lo que está escrito en la Biblia está siendo cumplida. Mis hermanos, la palabra del Señor nos había dicho, el texto que leyó hace rato mi hermana decía que el sol se iba a aumentar. Hermano, créame que todavía esto es como que un principio solamente, hermano, porque vendrán días en que el sol de verdad ya no se va a poder, hermano, apagar.
Hoy a Dios ha bendecido a través de la lluvia y eso ha hecho que el calor bajara de temperatura. Pero va a llegar un momento en que la Biblia dice que las aguas se van a retirar, ya no habrá lluvia. Entonces el sol se calentará 7 veces más, de modo que las personas se van a quemar, les va a agarrar úlceras, cáncer, hermano, de la piel, y van a maldecir a Dios por el gran calor que va a haber en aquel tiempo. Dios lo dijo y se va a cumplir. Entonces, la palabra del Señor nos dice que debemos de oír y temer la palabra del Señor. Yo no quiero estar en esos días, hermano. Si ahorita, hermano, con estos calores que pasamos, era sofocante. Ahora imagínese, hermano, en el tiempo que viene. Hermano, de verdad, yo me decía a una hermana hace como 15 días, hermano, ¿podrá ser que personas sobrevivan al gran calor? Le dije, es probable aquellos solamente que tengan clima en su hogar, o sea, aire acondicionado, pues. Solamente quizá porque los que salgan, literalmente dice la Biblia, que serán calcinados, hermano, por el gran calor que habrá en aquel tiempo. Incluso la luna, que hoy no da calor, en aquel día habrá calor. La luna producirá calor, o sea, es un castigo que viene a la tierra por todas las personas que no oyen la palabra de Dios y que no le temen a Dios, hermano. Por eso Dios no quiere que ninguno se pierda, hermano. Dios nos habla de muchas maneras. Entonces yo les decía, podemos escuchar la voz y temer de la voz de Dios, la palabra de Dios, o bien podemos escuchar en esta tarde la palabra de Dios y no temerla. Eso ya depende de cada corazón, hermano. Pero si usted ha venido acá, yo le aconsejo que tema la palabra del Señor. Si Dios dijo que eso va a ser, es porque Él va a ser. Pero hay algo hermoso. Él dijo que antes que esas cosas acontezcan, y que, hermano, y que grandes granizos, aproximadamente de 40 kilogramos, caerán a la tierra, en donde hará grandes catástrofes en este mundo. Aparte donde caerá un enorme meteoro en el mar, y la tercera parte del mar y la tercera parte de los ríos se convertirán en sangre y en aguas amargas, de modo que la tercera parte de los hombres van a morir por las aguas amargas que se contaminaron. Aparte el hambre, aparte las pestes, aparte las enfermedades, aparte la persecución. Hermano, no habrá dónde esconderse. Pero antes, mis hermanos, personas que me escuchan, joven, señorita, amigo, antes que estas cosas pasen, hay algo precioso que Dios nos prometió. Y esto se llama el gran día del Señor, que dice Joel, que va a rugir como un león, en donde va a juntar a todos sus escogidos. Esta es la gran trompeta final que el Señor sonará. Y todos aquellos que oyeron la palabra de Dios y que temieron en su corazón serán arrebatados, se irán con el Señor. Y no la gente del mundo buscarán y no los hallarán. Habrá, hermano, en aquel día muchos van a ir conduciendo. Yo a veces, hermano, vengo conduciendo, mi esposa y mi hijo están cansados porque hermano, pues nos vamos desde sábado a la obra y llego, van descansando, venimos, hermano, y yo vengo, dije, Señor, cuando tú vengas, papá Dios, cuando tú vengas, Espíritu Santo, prepáranos, Señor, quizá tú me agarres manejando mi auto, Señor, oh Dios de la gloria, Señor, aquí seremos arrebatados, el auto se va a estrellar, causará grandes destrozos con otro, pero hermano, créame, que todos aquellos que han temido la palabra de Dios, tienen esa promesa de ser arrebatados con el Señor y estar siempre con Él. Esta es la promesa de papá Dios que dejó a su pueblo. Para muchos es una locura. Para muchos es una ilusión, ese es un cuento. No, hermano, no, persona que me escuchen, no es un cuento, es una realidad. Y que está a punto de suceder. Si aún no ha sucedido hasta en este momento, es porque te ama. Es porque te ama y por eso te trajo acá. Porque tú no quieres, porque Dios no quiere que experimente, hermano, los enormes castigos que vendrán a este mundo, hermano. Dios te está llamando con mucho amor para que entreguemos nuestras vidas al Señor. Hermano,
Así como en los autos, en los trenes, en los aviones, hermano, en la casa, hermano, en todo lugar será un solo momento. Dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. No tardará pero ni un segundo en que Cristo venga y se lleve a los suyos. Aleluya. Así que prepárase, hermano. Amén, amén. Porque ese día está pronto en suceder. Gloria a Dios. Aleluya. Hay muchas profecías en la Biblia que se han cumplido. Y solo estamos esperando esa promesa. Gloria a Cristo. Pero dice la Biblia, con paciencia lo guardamos, hermano. Amén. Porque todavía hay personas que quiere Dios salvar. Imagínense, hermano, cuántas personas hoy se adhirieron. Como 15, 20. Gracias a Dios. Es porque Dios los ama. Amén. Es porque Dios ya tenía ese momento. Amén. Que escuches la palabra y temas en tu corazón y digas, no, Señor, yo no quiero pasar por eso. Aleluya. Muchos dicen, pues paso por eso. ¿Qué problema puede haber? En aquel día, dice la Biblia, cuando la iglesia ya no esté, los pastores, la verdadera iglesia, los verdaderos pastores, los verdaderos cristianos no van a estar, porque habrá cristianos falsos que se quedaron. Pero estamos hablando de los verdaderos, de aquellos que temieron la palabra de Dios, no van a estar. Entonces se imprimirá una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podrá comprar ni vender si no tienen esa marca en la mano derecha y en la frente. De modo que se acabarán las tarjetas de crédito, se acabarán, hermano, credencial, se acabarán las identificaciones, todo se va a acabar. Solamente con el famoso microchip, ya en muchas naciones ya está, hermano. Esto ya no es una novedad, ya está, hermano. Solamente que ahora es voluntario, en aquel día será obligatorio. Y quien lo tenga, dice la palabra del Señor, quien se deje poner ese sello, esa marca, es de Satanás, hermano, porque va a venir marcando a los suyos. Entonces dice la Biblia, esa persona, beberá el cáliz de la ira del Dios Todopoderoso. No alcanzará perdón, hermano. Imposible, hermano. Por eso Dios nos percibe antes que todas estas cosas. La palabra de Dios es para temerla, para ponerla por obra, para que, hermano, no nos quedemos en aquel día, hermano. Que teniendo la oportunidad, podamos después decir, Señor, ¿cómo no atendí el consejo? ¿Cómo no oí tu palabra? ¿Cómo no temí tu nombre, Señor? Le di más preferencia a los amigos, a los vecinos. ¿Qué van a decir que ya me convertí en cristiano, en hermano? Pues, hermano, déjame decirte que esos amigos no te van a ayudar el día cuando Cristo venga por su iglesia. Solamente, hermano, este es el único escape y eso es lo que nosotros estamos esperando del Señor nuestro Dios. Y por eso, hermano, no nos cansamos de estar en la iglesia y de estar predicando la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es verdad y todo se va a cumplir, hermano. Amén. El temor del Señor, hermanos, es para apartarnos del mal. Dice la palabra del Señor, hermano, que, hermano, cuando Jonás predicó en Nínive, en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 1 hasta el 10, cuando Jonás, hermano, Dios le dijo, ve y predícale a Nínive a que se arrepienta. Esa nación de 120,000 personas, una nación grande. Había mucha rapiña y mucha maldad. Aún Dios ama a los pecadores, pero Dios quiere que se arrepientan. Así como el mundo entero, Dios lo ama, pero está esperando a que se arrepientan de sus maldades. Y por eso ha enviado a sus predicadores, ha enviado la palabra de Dios a que se predique en todo el mundo, a que se arrepientan. Así como Jonás, hermano, comenzó a predicar y le dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hermano, tan sencilla la predicación de Jonás, pero tan potente, que comenzaron los habitantes de ahí a escucharlo. ¿Estás escuchando lo que ese hombre dice? Hermano, la noticia llegó hasta el rey. Y el rey dijo, entonces este hombre lo que está predicando es la palabra de Dios. Y temieron. Y entonces el rey dijo, mando a toda mi nación a que se arrepientan en polvo y ceniza. Y que ayunemos. Quizá papá Dios, quizá el Dios que hizo los cielos y la tierra nos perdone. Y mandó ese decreto a toda la nación de Nínive. Y se arrepintieron, hermano. Y Dios perdonó la maldad de Nínive. No la destruyó. Hermanos, oremos por nuestros presidentes. Cuando un presidente teme a Dios,
la nación, hermano, va a ser bendecida. Pero cuando un presidente se entrega a la idolatría, se entrega, hermano, al ocultismo, hermano, a la masonería, todo ese tipo de cosas, la nación va a sufrir, hermano. La nación va a sufrir. Cuando un presidente se entrega a la hechicería, a la brujería, a todas esas cosas, la nación va a sufrir, hermano. Ya vieron, hermano, el ejemplo tan grande de nuestro país vecino, Estados Unidos. Hizo a un lado, hermano, desde hace tiempo ya había sacado la oración de las escuelas. Desde cuando yo tenía a la edad aproximadamente como de 18 años, mi hermano en Los Ángeles, él estaba ahí, su esposa era enfermera, hermano, y a todos, principalmente a los hospitales y a las escuelas. El presidente de aquel tiempo, hermano, mandó decir que ya no se hicieran oraciones en las escuelas, porque los estaban, según ellos, hermano, los estaban perturbando a los niños. ¿Cuál perturbar? Era todo lo contrario, hermano. Hoy mire cuántos asesinatos en las escuelas hay. Por haber quitado la palabra de Dios, por haber quitado la oración en las escuelas, la maldad ha entrado y ha hecho sus estragos. Eso pasa por hacer un lado a Dios. La nación sufre, los habitantes sufren. Por eso, hermano, el pueblo de Dios debe orar por sus gobernantes. Que Dios tenga misericordia de ellos. Entonces, hermano, Nínive, el rey aquel, hermano, fíjate, gracias a Dios, aunque no conocía a Dios, pero temió el decreto de Dios que iba a ser destruido, y temieron. Y el rey dijo, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a ayunar. Hasta los animales, hermano, los puso a ayunar. Es decir, que no comieron para que Dios los perdonara. Y Dios los perdonó, hermano. Porque el Dios que servimos es un Dios de amor. Él no quiere el mal de nadie. Muchas veces dice, bueno, si Dios es amor, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tantos asesinatos, secuestros, violaciones y esto y el otro? No, pero eso no es producto de Dios. Ese es producto del ser humano apartado de Dios. Eso es lo que pasa, que cuando el ser humano se aparta de Dios, le falta el temor de Dios y comienza a hacer las depravaciones de su carne, hermano. Y después le culpan a Dios. Dios no tiene nada que ver con eso, es todo lo contrario. Dios no quiere eso, pero el ser humano es lo que busca, hermano. Así que, hermano, orar, oír la palabra de Dios y temerla, son los consejos que el profeta Habacuc, o a través de él, Dios nos está hablando, que temamos la palabra de Dios, o sea, que la creamos, hermano. Amén. Número 4. Gloria al Señor. Dice, y luego dice el verso, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Hermano, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, en donde la iglesia debe de decirle a Dios, Señor, aviva tu obra. Avívala. ¿Qué es avivar? Como cuando, no sé si aquí todavía acostumbren, no, ya no creo, hermano, ya esto es muy difícil que alguien cocine con leña, pues, o alguno, a lo mejor la abuelita, o alguien conocido que cocinaba con leña, cuando tenía una leñita, ya se apagaba y le ponía otras leñitas y prendía más y le soplaban y el fuego se encendía. Algo así, hermano, es lo que Dios quiere que haya en estos tiempos. La palabra de Dios, el evangelio genuino, verdadero, hermano, como que se está apagando. Están fluyendo muchas doctrinas falsas, hermano. Por eso Dios está diciendo que debemos de pedirle a Dios que avive su obra. Es decir, que la obra verdadera de Dios, la palabra verdadera de Dios, debe avivarse, debe crecer como el fuego y debe prenderse en todos los demás. Porque estamos viviendo tiempos difíciles de mucha frialdad. Entonces, en medio de estos tiempos tan malos que estamos viviendo y que van a haber todavía peores aún, el Señor, si le pedimos, Él tiene misericordia y hará, hermano, que el pueblo de Dios se avive, hermano. O sea, ¿y qué es avivar, pastor? Que tengas ganas de venir a la iglesia, para que usted me entienda. Que tengas el deseo de escuchar la palabra de Dios. Que tengas el deseo de orar, que tengas el deseo de cantar a Dios. Ese es avivar la obra de Dios en nuestro corazón en medio de tiempos difíciles. Esto es avivar la obra de Dios en nuestro corazón. Quiero terminar. Amén. Dice el verso 2, pero la última parte. Y en la ira
acuérdate de la misericordia. La ira de Dios, hermano, es algo, hermano, terrible de descifrarlo, porque hoy que tenemos la misericordia de Dios, aunque la gente no lo entienda, dice la Biblia en el libro de los Salmos que de la misericordia de Dios está llena toda la tierra. Por eso es que todavía, hermano, nos cae la lluvia. Por eso es que tenemos oxígeno. Es por eso que usted tiene alimento que comer. Y todo lo necesario, hermano. Usted puede decir, pues porque yo trabajo, tengo dinero y compro lo que me necesita, es cierto. Pero ¿qué nos garantiza si el día de mañana vamos a estar vivos o vamos a tener fuerzas para ir al trabajo? Entonces, todo se lo atribuimos a Dios, las bendiciones, porque sin Él nada podemos hacer. Las misericordias de Dios, aún, hermano, en este mundo pecador, hermano, que está, hermano, lleno de tanta maldad, Dios ha tenido misericordia. Me decía mi hijo, en la semana escuchaba las noticias en Monterrey, ve que se estaba, hermano, literalmente secando, hermano. Me dijo mi hijo, papá, ha caído la lluvia y la presa se llenó. Yo dije, ya debe haber llovido como una semana para que la presa se haya llenado, porque estaba al 3%, literalmente estaba vacía. No, simplemente nada más 24 horas bastó para que una presa se llenara y estuviera al más del 90% de su capacidad. Yo no lo vi, mi hijo me dijo, pero papá, dice, vemos que las personas, cómo se alegraban cuando estaba entrando el agua a la presa. Y decían, gracias a Dios porque te acordaste. Aún, hermano, ahí en la necedad del hombre se acuerda de Dios. Cuanto más nosotros, hermanos, debemos acordarnos más del Señor y debemos de estar pidiendo misericordia por nosotros. Pero no nomás para nosotros, porque cuando cae el agua para la lluvia en la tierra, no solamente nos cae en mi hogar, cae a todos para bendecirnos a igual. Demostrando que Dios es amor y que tiene misericordia, aunque no lo merezca el ser humano. Pero el amor de Dios es inmerecido, hermano. Dios nos ama, hermano, porque Él quiere amarnos, hermano. Así que en la ira, hermano, acuérdate, y Dios se acordó de su misericordia. Digo, mi hijo, Dios todavía ama a este mundo. Todavía lo ama, Señor. Y con un amor eterno, hermano. Porque de verdad, hermano, ¿qué somos nosotros para merecernos tan grandes bendiciones, hermano? No nos merecemos nada de Dios, hermano. Sino en cambio su amor, su misericordia reposa en nosotros. Es tan bondadoso que usted abre el refrigerador y usted puede sacar comida. Porque Dios lo bendijo en la semana. Es tan misericordioso que usted se levanta por las mañanas para ir al trabajo y ver el sol que ya está, e irse al trabajo y regresar, hermano, con un salario para dar a la familia. Eso se llama misericordia de Dios. Es hermoso cuando llegamos a la familia y se sienta la esposa y los hijos a comer alrededor. ¿Qué preparaste, esposa? Aunque son los frijolitos, gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios. Esto se llama misericordia de Dios. Esto se llama misericordia de Dios. Por eso, hermanos, que le alabamos a Dios. Porque no merecemos nada, de verdad. Gracias por ese amor tan grande que tienes. Todo el Señor nos los da. Cuando usted abre su closet, la ropa que Dios le ha bendecido es una misericordia de Dios. Todo lo que usted tiene es por la misericordia de Dios. Porque Dios se ha acordado en su ira, hermano. El Padre dice que Él ya queriendo derramar los vasos de ira. Oiga bien, hermano, el Padre Celestial ya desea derramar la ira de Dios sobre este mundo. Pero Jesús dijo, no, Padre, no, papá, todavía un poco más. Ten misericordia del mundo. Yo di mi vida por Él. Dale un tiempo más, dale un tiempo más, dale un tiempo más, porque se van a arrepentir. Esto se llama misericordia de Dios. ¿Por qué no agradecerle a Dios, hermano? Me decía mi hermanita Dora, el domingo pasado estábamos platicando, me decía, hermano, siento dolores. Le digo, pero hermana, de gracias.
porque usted está completa. Amén. Muchos están en hospitales mutilados de las piernas o de los brazos. Usted está completa. Con dolores sí, le dije, pero Dios ha sido su fortaleza. Entonces eso se llama misericordia de Dios. Así que si usted goza de salud, no la desperdicies en el mundo. Ven a los pies de Jesús. Él te va a bendecir. Porque esto se llama misericordia de Dios. Por esto, hermano, Habacuc dice que debemos de pedirle a Dios, Señor, en tu ira, Señor, acuérdate de tus misericordias y no nos castigues conforme a nuestras maldades. Dios es bueno, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, capítulo 30, verso 9. Dice 2 de Crónicas 39, dice el rey Ezequías, dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, para que Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si os volviereis a él. Amén. Nuestro hermano Pablo le había dicho a la familia: vamos, familia, a la iglesia. Gracias a Dios. Vamos a buscar a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Y dice, si le decimos a nuestros hijos, si le decimos a la familia, el Señor va a tener misericordia de todas estas almas. ¿Acaso Dios cree que Dios no los puede cambiar? Los puede cambiar, los puede bendecir, los puede transformar, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dios ama al más vil pecador. Dios lo ama. Dios tiene misericordia. Si alguien puede decir: ay, pastor, si usted supiera los pecados horribles que he hecho, no importa, Dios te ama. Simplemente pídele perdón con todo tu corazón y apártate de ello. El Señor te va a perdonar. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano. Uno de los milagros como que grandes, así vamos a hablarlo así en términos terrenales, hermano, en la obra de Dios, es que Dios me permitió, no tiene mucho, unos meses atrás, quizás 3 meses, les testificaba a mis hermanos de este joven cómo Dios lo sacó del satanismo. Él me decía: hermano, bebí sangre humana, hermano, hizo tantos sacrificios humanos, hay poder en Jesús. Él me decía: pastor, ¿usted cree que me pueda Dios perdonar? Y yo le dije: sí, para ti hay perdón, solamente dobla tus rodillas, te entrégale tu vida a Él. Y dice: de verdad, pastor, hay perdón para mí. Créame, hermano, que él se gozó. Y le dije: hay solución para tu problema. Porque los demonios no lo dejaban, hermano, ya dormir, ya llevaba un mes. Muchas pastillas antidepresivas se tomaban y era como irse al agua. Ya, hermano, los demonios lo atormentaban. Hoy, hermano, está en Pensilvania. Casi todos los días, hermano, me saluda. Hermano, estoy viendo las transmisiones, estoy llenándome de la palabra de Dios. Le dije: sigue, busca una iglesia, congrégate, pero si no hay por tu trabajo, etcétera, ve las prédicas y busca, no te sueltes de Dios, nunca te olvides de donde Dios te sacó, le dije, porque Dios tuvo misericordia de ti. Amén. Para Dios, hermano, todo es posible. Dios todo lo perdona si nosotros le pedimos perdón. Así que en esta tarde, hermano, joven, señorita, amigo que nos visita, yo no sé qué hayas hecho en tu vida anterior, pero eso no me importa. Pero ven a Jesús y declárale todo lo que has hecho a Él. No me lo digas a mí, porque yo no tengo el poder para perdonarte. Ni quiero escuchar los pecados ajenos, pero díselo a Dios. Él puede escucharte, como dice la Biblia, en oración. Escucha la palabra, teme a Dios, hermano, y pídele misericordia. Y Dios te va a salvar. Amén.